días, estimados amigos. Tengan ustedes muy buenas noches. Como es tradición desde el año 2016, el Club Coquimbo, que es la cara visible y social de la respetable Logia Luz y Esperanza número 11, ofrece a la comunidad una vez al mes una conferencia de interés social. En esta oportunidad, nuestro invitado es el señor Rodrigo Navarro. El señor Navarro es abogado en ciencias jurídicas de la Universidad Católica del Norte, es magíster en Derecho Laboral y de Empresa, defensor laboral de la Defensoría Laboral Pública de La Serena y es docente universitario en las asignaturas de Derecho Laboral y Seguridad Social. Agradezco la presencia de todos ustedes, una vez más, que nos acompañan en este ciclo de conferencias tradicionales. Y sin más, dejo con ustedes al señor Rodrigo Navarro, que nos ofrece la conferencia Análisis de Protección al Empleo. Especialmente interesante esta noche, pues hoy día en la tarde se acaba de firmar el proyecto que amplía las prestaciones de la Ley de Protección al Empleo y de Seguro de Cesantía. Dejo con ustedes entonces a nuestro invitado, el señor Rodrigo Navarro. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. En primer término, agradecer la invitación que me ha formulado el Club Coquimbo para poder expresar un poco las leyes, porque son dos, y próximamente, tal como lo dijo don Eduardo Rojo, serán tres las leyes que en definitiva el Estado plantea y propone a su ciudadanía para poder paliar un poco esta segunda pandemia o pandemia secundaria, que es la pandemia económica y la pandemia laboral, ¿no? Desde luego, estas leyes, y ya lo vamos a ir explicando, lo que hacen es un poco tratar de revertir este escenario económico, logrando que las personas que se ven aquejadas por la cesantía o por una relación laboral adversa, en definitiva, tengan cómo solventarse, ¿ya? Ya veremos a lo largo de la exposición si estas soluciones son adecuadas, si la finalidad que tuvo en vista el legislador y que ya son ley de la República, por lo tanto nos rigen a todos, son las óptimas o no. Eso lo dejo al libre albedrío de cada uno de ustedes, ¿cierto? Yo simplemente voy a exponer las leyes, digamos, y la situación que actualmente nos rige, ¿ya? Voy a comenzar a compartir la pantalla. Preparé una presentación y entiendo que al final de esta exposición va a haber un tiempo para que las preguntas que ustedes les vayan generando a lo largo de esta exposición les sean respondidas, ¿ya? Voy a empezar a compartir la pantalla. El objetivo o el título de esta exposición es la Ley sobre la Estabilidad del Empleo, fundamentalmente tratada de la Ley 21.227 y sus modificaciones posteriores. El esquema de esta presentación. Esto es muy breve, ¿no es cierto? Y que básicamente indica qué es lo que vamos a tratar esta noche, ¿no? Vamos en primer término a analizar la situación que motivó al Ejecutivo a proponer la ley que finalmente el Legislativo aprobó, y que finalmente son las leyes que nos motivaron, ¿no es cierto? Y que en definitiva resuelven este tema, ¿no? Vamos a ver el contenido, que es lo más importante, ¿no? Donde vamos a ver el tema de la suspensión de la relación laboral, sus dos hipótesis posibles, que es por acto de autoridad y por acuerdo de las partes, una segunda alternativa o una segunda forma paliativa que propone el legislador, que es la reducción de la jornada de trabajo. Vamos a ver una norma novedosa, que es la prohibición del empleador de despedir por caso fortuito. La causal es la del 159 número 6, y luego vamos a ver ciertas prohibiciones
que tiene en este caso la empresa en determinados o bajo determinados supuestos que generaron también bastante suspicacia en una primera etapa de la implementación de esta ley. Bien, ¿cuáles son las motivaciones que tuvo esta ley? Bueno, la situación actual de nuestro país, lo cierto es que se ha visto en definitiva un poco agravada por la situación de crisis social que nos acaece, ello ya desde el mes de octubre del año pasado, ¿cierto? Desde el mes de octubre del año pasado, numerosas fuentes laborales en términos generales, ¿no es cierto?, han visto mermados sus ingresos, ¿ya? Y en definitiva no han podido prestar sus servicios comerciales con normalidad, ¿ya? Y esto es aquejable fundamentalmente a la micro y a la pequeña empresa, ¿ya? En una menor medida a la mediana empresa y en una mucho menor medida a la gran empresa. Es una cosa que es fácilmente respaldable con números, ¿no es cierto? Y con números que tiene el propio gobierno, el propio Estado, ¿no? A todo lo anterior, hay que agregarle la situación de pandemia y el estado de catástrofe que nuestro país se vio obligado a decretar, ello a contar del mes de marzo de este año, cuestión que en definitiva implicó que el Estado reaccionara frente a esa situación que se venía, insisto, acarreando desde el mes de octubre del año 2019 y que se agravó, profundizó mucho más desde el mes de marzo de este año 2000, ¿ya? Por cierto, si usted analiza la génesis de esos textos legales, vamos a ver que la génesis fue bastante breve en su elaboración, ¿no es cierto? Y eso tiene una explicación relativamente fácil, ¿no es cierto? Ya que la urgencia era tal que lisiadamente nuestros parlamentarios fundamentalmente se pusieron de acuerdo muy rápidamente en tratar de sacar alguna norma, alguna ley que en definitiva en algo paliara, ¿ya? Pero la respuesta o la pregunta, que mejor dicho, que nos va a quedar al final de esta presentación, y que yo me la hago, y en realidad todos los actores sociales también se la hacen, en definitiva, y en todas las personas nos hacemos, es finalmente quién palea o quién paga finalmente esta contingencia, ¿no? Y digo contingencia porque nosotros vivíamos en un estado de relativa normalidad social, ¿no es cierto? Y ese estado de relativa normalidad social se vio afectado por las situaciones que teníamos, porque ya hemos señalado, ¿no? Y en razón de eso, se nos crea o se crea un estado de necesidad. Y ese estado de necesidad tiene que ser cubierto por alguien, ¿ya? El primer llamado a cubrir el estado de necesidad, por cierto, es el Estado. Eso es un axioma casi sin discusión que tiene la seguridad social, ¿no es cierto? Es el Estado quien debe de cubrir, ¿ya? Y así, incluso, fíjense, aparece casi de soslayo en nuestro texto constitucional, que, como todos sabemos, adopta un principio que es el principio de la subsidiariedad para casi todas las materias, por cierto, dentro de ellas la seguridad social, que es la materia que nos convoca hoy día, ¿no? Bien. La ley 21.227 plantea básicamente la hipótesis de la suspensión de la relación laboral y de lo que se trató o de lo que persiguió esa norma fue justamente mantener vigentes las relaciones laborales a fin de evitar una situación de despidos masivos, despidos que en definitiva no iban a tener un correlato indemnizatorio, por lo menos en el corto, e incluso yo me atrevería a señalar en el mediano plazo. De lo que se trató, insisto, es mantener vigente la relación laboral, pero una vigencia bastante sui generis, ¿ya? Y digo sui generis porque las principales obligaciones que impone
el contrato de trabajo, esas quedan en suspenso. ¿Y cuáles son las principales obligaciones que genera el contrato de trabajo? Por una parte, la obligación del empleador de remunerar, y por otra parte, la obligación del trabajador de prestar los servicios convenidos en el contrato del trabajo y al cual éste se encuentra obligado, ¿ya? Con todas las circunstancias accesorias que ello conlleva. Esto es asistir a un lugar de trabajo, cumplir un horario, seguir ciertas instrucciones, las cuales fueron cambiadas en muchos casos por otra modalidad que a lo mejor nos puede motivar en otra segunda exposición, que es la modalidad del teletrabajo, entre otras, ¿no es cierto? Y en ese orden de cosas, ¿no es cierto?, la relación laboral nueva que tenemos después de la ley 21.227 y la ley corta, la 21.232, se entiende suspendida, ¿no es cierto? Y se entiende suspendida justamente ¿para qué? Para que el trabajador con relación laboral suspendida pueda optar a los beneficios que la ley sobre el seguro de cesantía le otorga, ¿no es cierto? Y esa ley del seguro de cesantía básicamente le otorga ¿qué? A quien pueda hacer uso de sus fondos ahorrados, ¿ya? De sus fondos ahorrados, y cuando estos se acaben, el fondo solidario cuando ello sea del caso. Entonces, más o menos el esquema general, o el fundamento general, o la finalidad general, si usted quiere, que pretendió el legislador, ¿ya? ¿Cuáles son las alternativas de suspensión? Bien, el legislador acá planteó dos alternativas de suspensión, ¿ya? La primera de ellas, esto es, la suspensión opera por declaración de autoridad competente, ¿ya? Esta autoridad competente, para que opere esta forma de suspender la relación laboral, debe establecer medidas sanitarias o de seguridad interior para el control del COVID-19. No se ha discutido en jurisprudencia, porque la verdad es que jurisprudencia no hay todavía, que se entiende por declaración de autoridad competente, ¿ya? Solamente en doctrina, ¿no es cierto?, y en comentario jurídico, se entiende que la declaración de autoridad competente implica necesariamente la declaración de cuarentena. Pero yo me atreví a señalar ahí, porque la ley no lo establece, que esa declaración de cuarentena es solamente ejemplar. Pudiese a lo mejor haber otra declaración de autoridad competente que, no habiendo cuarentena, pudiese implicar que el empleador haga uso de esta alternativa, ¿no es cierto? ¿Qué opera en este caso? En este caso el empleador puede suspender la relación laboral, y ojo con lo que voy a decir ahora, de pleno derecho. ¿Qué significa de pleno derecho? Significa sin necesidad de pactarlo con su trabajador o con sus trabajadores, ¿no es cierto? Ojo, de acuerdo a nuestro actual texto que nos rige, la 21.227, y su ley complementaria o su ley corta, no existe ninguna, o no tiene ninguna relevancia, o la ley no ha hecho ninguna exigencia respecto del tamaño o de la solvencia de la empresa. Esto primero le generó mucha crítica en su primer momento, y la ley corta 21.232 lamentablemente no recaló en eso y no agregó algún requisito adicional en eso. ¿Qué quiero decir en palabras simples con esto? Que puede perfectamente una empresa con gran solvencia económica, aplicar esta norma, no obstante, entre comillas, tener la espalda o tener la solvencia suficiente para poder salvar este proceso pandémico, ¿no? Y la segunda alternativa que plantea es la alternativa del acuerdo entre los trabajadores individual o colectivamente con el empleador. ¿Y por qué decimos individual o colectivamente? Porque ese acuerdo puede hacerse individual a través de una modificación de contrato entre el trabajador y el empleador, o bien de manera colectiva a través del sindicato respecto del cual los trabajadores estén afiliados. Desde luego, en esta segunda hipótesis o segunda alternativa de suspensión se requiere un acuerdo de voluntad de las partes. Acuerdo indirecto en el caso del sindicato, ¿no es cierto? Porque el sindicato actuaría en representación, 220, número 2 del Código del Trabajo, de los trabajadores que se encuentran afiliados a él, ¿no es cierto?
En ambos casos, estas alternativas de suspensión rigen desde que se decreta la medida, esto es desde que opera el acto de cuarentena o la declaración de cuarentena, ¿no es cierto? O bien desde que se celebre el pacto según corresponda con los requisitos y con las modalidades y formalidades que vamos a ver. Vamos a ver el pacto de suspensión. El pacto de suspensión lo puede hacer directamente el empleador con el trabajador, como señalamos recientemente, o bien con el sindicato, ¿ya? Desde luego, y por expresa disposición legal, ¿no es cierto?, este pacto no puede durar más allá del periodo decretado por la autoridad sanitaria correspondiente como periodo de cuarentena, o bien el otro acto de autoridad que decrete la prohibición de funcionamiento, ¿cierto? En tal sentido, este pacto tiene un tiempo limitado y está supeditado a el tiempo que dure ese acto de autoridad que impida o no permita trabajar, ¿ya? Se requiere, sí, a partir de la ley 20.232, que es una ley relativamente reciente, ¿no es cierto?, de junio de este año, 2020, que el empleador esté afectado económicamente, ¿ya? ¿Y qué es lo que entendió por estar afectado económicamente para que el empleador pueda pactar con su empleador? Se requiere que sus ventas hayan rebajado en más de un 20%, lo cual es acreditable a través de sus IVA, a través de sus impuestos al valor agregado. Cuestión relativamente simple, y eso ha sido bastante criticado por una parte, por un sector político de nuestro país, ¿no es cierto?, que en realidad ello es un requisito bastante fácil de cumplir, ¿no es cierto? Yo, en lo personal, concuerdo con lo anterior y me sumo un poco a lo que algunos han señalado, que aquí lo que debió de haberse hecho en este caso del pacto por suspensión es haber diferenciado, ¿no es cierto?, y haber exigido ponderaciones distintas según sea el tamaño de la empresa, tal cual lo hace el 505 del Código del Trabajo, ¿no es cierto? Según la empresa es una microempresa, una pequeña empresa, una mediana o una gran empresa, ¿ya? Y no haber exigido este porcentaje o raza igualitaria respecto de todo tipo de empresas, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y es la ley que nos rige. Ahora, para estos efectos, el empleador y el trabajador o el representante de la organización sindical respectiva, el evento que se haga como un sindicato, tienen que presentar ante la AFC, preferentemente de forma electrónica, una declaración jurada simple, suscrita por ambas partes, en la que deberá dar cuenta de la situación de hecho señalada, la que señalamos anteriormente, que las bajas en las ventas afectaron el 20% de sus IVA, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que los trabajadores no se encuentran en algunas de las situaciones de no aplicación de la ley que los vamos a ver a continuación, ¿no es cierto? Lógicamente, las partes son o serán personalmente responsables de la veracidad de las declaraciones que se indique en este documento. Desde luego, y estamos en la hipótesis del pacto de suspensión, esto es del pacto de común acuerdo entre el trabajador y el empleador, entre el trabajador y el sindicato, para hacer aplicables los beneficios de la ley de seguro de cesantía, ¿no es cierto? ¿A través de qué se hace entonces? De una declaración jurada que debe de depositarse, por así decirlo, de manera electrónica en la administradora de fondos de cesantía o la AFC. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de acceso a las prestaciones del seguro de desempleo de la ley 19.728, que es de donde en definitiva los trabajadores van a sacar los fondos para poder paliar esta situación económica adversa que nos enfrentamos? Son básicamente tres, ¿ya? Y son las que la lámina indica. En primer término, ambas suspensiones, tanto la suspensión pactada como la suspensión de pleno derecho, pueden invocarse por los trabajadores que se rijan por el Código del Trabajo. Por lo tanto, solo rige respecto de trabajadores.
trabajadores. Y aquí tenemos un tremendo problema, ¿no es cierto? Si bien es cierto, nuestro Código del Trabajo define trabajador en el artículo 3º, en los hechos existe una cantidad no menor de personas que prestan servicio y que tienen informalmente la calidad de trabajadores, ¿ya? Esto es que no se les ha redactado ningún tipo de contrato de trabajo. Y además tenemos otro tipo de trabajadores que prestan servicios subordinados y dependientes a través de otro tipo de relaciones laborales que no son un contrato de trabajo, pero que por aplicación del principio de la primacía de la realidad, pudiese entenderse esa relación, cuando así es declarada por un tribunal del trabajo, como una relación laboral, ¿ya? En términos puntuales, esta ley solamente va a aplicar a quienes tengan la calidad de trabajadores, esto es, a quienes tengan o hayan celebrado con ese empleador un contrato de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, si usted no tiene un contrato de trabajo, usted no va a poder acceder a estos beneficios de la ley de seguro de cesantía o seguro de desempleo, salvo que, por cierto, usted solicite la declaración judicial en tal sentido ante un tribunal, ¿ya? Lo anterior, con la situación de nuestros tribunales actuales, la verdad es que es bastante difícil, toda vez que nuestros tribunales están funcionando, y como casi todo el país en realidad, a media máquina, por así decirlo, ¿no es cierto? De tal manera que cuando usted haga esa presentación y el tribunal en definitiva, a través de una sentencia firme y ejecutoriada, determine en el mejor de los casos que usted tiene o detenta la calidad de trabajador, lo más probable es que la situación que usted previó con la interposición de su demanda ya esté solucionada, o en realidad sea innecesaria tal vez para ese momento, ¿no es cierto? En segundo término, estos trabajadores tienen que estar afiliados al seguro de cesantía, ¿no es cierto? Esta ley del seguro de cesantía data del mes de octubre del año 2002, ¿ya? Antiguamente no existía este seguro, no existía este subsidio en los términos que lo conocemos actualmente, ¿ya? De tal manera que se hizo obligatorio para los trabajadores contratados después de esa fecha, después de ese mes que les puse ahí la lámina, ¿no es cierto? Antes, a los contratados antes, ellos optaban por cotizar por su seguro de cesantía o no, ¿ya? ¿A quién se aplica entonces la ley? A los trabajadores que están afiliados a este seguro de cesantía, en definitiva, y en términos bastante generales, a aquellos contratados después de octubre del año 2002. Ojo, no son menos o no son pocos los contratados antes de esa fecha. Ya es un tema importante también para tener en cuenta al momento de ustedes sacar al final de esta presentación sus propias conclusiones. Y el tercer requisito es un requisito más bien técnico de índole numérico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que exige la ley? Tener 3 cotizaciones de cesantía continuas anteriores al estado de catástrofe, o bien 6 cotizaciones continuas o discontinuas en un plazo de 12 meses anteriores a la ordenanza, siempre que a lo menos las 2 últimas sean con un mismo empleador, ¿ya? Desde luego, aquí al tiro nos llama la atención la situación que eventualmente puede producirse cuando el empleador declara y no paga las cotizaciones previsionales. Infracción, lamentablemente, de mucha ocurrencia en nuestro país, ¿no es cierto? Y en ese tema, la ley corta, porque esto no se resolvió por la 21.227, la ley corta tampoco lo resolvió, de tal manera que tenemos que aplicar la ley de manera literal, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice la ley? La ley exige tener las cotizaciones, esto es, tenerlas declaradas y pagadas, tenerlos en tu cuenta, ¿no? 3 continuas antes del estado de catástrofe, ¿no es cierto? 3 continuas antes de marzo, hablo de febrero, enero, diciembre, o bien 6 continuas o discontinuas en un plazo de 12 meses,
siempre y cuando las últimas dos sean con un mismo empleado. ¿Ya? A quienes no se les aplica esta ley y sus beneficios, ya algo hemos señalado, ¿no es cierto? En primer término, no se les va a aplicar a los trabajadores que no se rigen por el Código del Trabajo o que no están afiliados, o afiliadas al seguro de cesantía. ¿A quiénes me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al trabajador informal, al trabajador independiente, a los funcionarios y a las funcionarias públicas y a los trabajadores de casa particular. Ojo, a ellos también se les aplica esta ley, pero con una situación especial que también vamos a analizar, ¿ya? Pero en estricto rigor no sale de su AFC, porque ellos no cotizan a AFC, ¿ya? Esta platita o este fondo va a salir de una cuenta especial que tiene que enterar al empleador en una administradora de fondo de pensión, en una AFP, ¿ya? En segundo término, tampoco se les va a aplicar a los trabajadores que hayan celebrado con el empleador antes del acto de autoridad un pacto que asegure la continuidad laboral durante la vigencia del evento y que implique recibir todo o parte de su remuneración. Este es un caso bastante raro, ¿no es cierto? Pero puede operar, en virtud de la autonomía de la voluntad, que en virtud del acuerdo de las partes, antes del el estado de pandemia y el estado de catástrofe, ¿no es cierto? Trabajador y empleador hayan celebrado un pacto donde a todo evento se le garantice su remuneración independiente de la situación que ocurra, ¿ya? En tercer lugar, no se les aplica tampoco esta ley a los trabajadores que estén percibiendo subsidio por incapacidad laboral, cualquiera sea la naturaleza de la licencia médica que le dio origen durante el tiempo, lógicamente, en que ese beneficio sea percibido por parte del trabajador, ¿ya? Cuando hablo de subsidio por incapacidad laboral temporal, me estoy refiriendo a una licencia médica, ¿no es cierto? Esto es, a quienes estuvieran gozando de una licencia médica o percibiendo los beneficios de una licencia médica o el subsidio de una licencia médica, no se les va a aplicar esta ley. ¿Por qué? Porque esa licencia médica o el subsidio que se paga por ella equivale a la remuneración, ¿no es cierto? Tampoco se le aplica, y aquí esto sí lo modificó la 21.232, la ley corta que se le llama, no se les va a aplicar tampoco esta ley a las trabajadoras que estén gozando de forma maternal, y finalmente a los trabajadores cuyos servicios sean necesarios para aquellas actividades excluidas de la paralización por parte de la autoridad. Yo ahí le puse entre paréntesis servicios esenciales. La ley no lo dice así, pero yo he mirado y he leído algunos artículos sobre lo anterior, y he mirado bastante televisión en este tiempo, y básicamente nuestros parlamentarios, al parecer, lo que quisieron destacar o señalar en este punto es que se refería específicamente al servicio esencial. Ojo, tampoco hay un dictamen de esto por la Dirección del Trabajo, de tal manera que por servicios necesarios debemos entender servicios esenciales. No es el caso referirnos a esto, pero básicamente servicios de farmacia, servicios de alimentación, todos aquellos servicios que no han paralizado durante esta pandemia, ¿no? Otra vez. Efectos de la suspensión de la relación laboral. Para determinar los efectos tenemos que distinguir respecto de quién se produce, ¿no es cierto? Respecto del trabajador y respecto del empleador. Vamos a comenzar con el trabajador, ¿ya? En primer término, respecto del trabajador, este trabajador, cuando se pacte o se aplique de pleno derecho la suspensión de la relación laboral, no va a estar obligado, no debe prestar los servicios convenidos en el contrato de trabajo, ¿ya? En otras palabras, él dispone de la posibilidad de no acudir a su lugar de trabajo, de no prestar los servicios convenidos, lo que es de toda lógica, ¿no es cierto? Sí, es justamente para eso, para evitar, entre otras cosas, que el trabajador se enferme, ¿no? Esta ley, ¿no? Segundo efecto, tiene plenamente cobertura el seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿no es cierto? Ojo, habla de esos seguros, invalidez y sobrevivencia, ¿ya? Y son ellos dos nomás, y no otros, ¿ya?
¿Qué quiere decir esto? Si a mí o algún trabajador le sobreviene durante el pacto o durante el estado de catástrofe que sirvió de fundamento para la suspensión de la relación de trabajo, una enfermedad invalidante, desde luego su invalidez va a quedar indemne. Le van a cubrir los seguros sociales que este tenga aparejado, desde luego. Igual cosa si fallece, ¿no? A través de la pensión de orfandad o sobrevivencia respecto de sus cargas, ¿no? En tercer término o tercer efecto, puede acceder a beneficios de cesantía. Y en tal sentido puede usar los fondos acumulados en su cuenta individual, y si no tiene fondos suficientes con cargo al fondo solidario. Ya vamos a explicar esto. Calculándose el promedio de las remuneraciones imponibles devengadas en los últimos 3 meses en que se registren cotizaciones anteriores al inicio del acto o declaración de autoridad, sin considerar el pacto de rebaja o remuneración, que es la segunda hipótesis que vamos a ver o que contempla esta ley, ¿no? Finalmente, de conformidad al artículo 21 de la ley 21.227, los trabajadores que hagan uso de estos beneficios, y esto es súper importante, ¿no es cierto? Y no le han sacado mucho brillo, y esto es realmente una gran maravilla que contempla esta ley. Los trabajadores que hagan uso de estos beneficios tendrán derecho a ser efectivos los seguros de cesantía o cláusulas de cesantía asociadas a los créditos de cualquier naturaleza que estos tengan con bancos, con instituciones financieras, con casas comerciales o con cualquier otro similar, ¿no es cierto? Con los que mantenga algún crédito, ¿no es cierto? Ahora, esta norma opera con efecto retroactivo, ya vamos a explicar qué significa esto, ¿no es cierto? Y el trabajador deberá de acreditar su condición de beneficiario de esta ley a través de un certificado que tiene que para tal efecto emitirle su empleador, el que podrá hacer llegar de manera preferentemente electrónica al acreedor, al banco, a la institución financiera, a la casa comercial, debiendo de inmediato activar las medidas de rebaja, postergación o condonación de cuotas o deudas que se establezcan en el respectivo contrato comercial, ¿ya? Ojo con esto, porque en algún minuto se planteó, y no se logró, por cierto, que era este seguro de cesantía en definitiva sirviera para este efecto cuarto que estoy señalando, no obstante no tener ese trabajador asociado a su crédito un seguro de cesantía, ¿ya? Recuerden ustedes que los seguros de cesantía asociados a negocios bancarios o financieros en términos generales se pactan, y ese seguro es bastante caro, y en definitiva lo que hace es encarecer el valor del crédito, ¿no es cierto? De tal manera que en razón de fallos relativamente actuales, diría yo, hace 3, 4 años, es posible en este minuto adquirir el crédito sin los seguros, ¿ya? Si usted adquirió el crédito sin seguro, este número 4 no le afecta, o no le sirve a usted. Si lo adquirió con seguro, sí le sirve, ¿ya? Y no obstante usted no ser cesante, de pleno derecho y con efecto retroactivo, desde el mes que operó el pacto, o desde el mes que operó el acto de autoridad, usted va a poder de inmediato asociar los beneficios de ese seguro privado con su entidad acreedora, ¿ya? Retiros del fondo de cesantía. Este es uno de los principales efectos que tiene esta ley respecto de sus beneficiarios, ¿no es cierto? Desde luego, y no me quiero explayar mucho en este punto, estos retiros, convengamos que son retiros progresivos, ¿ya? Y la progresividad está señalada en la propia ley 19.728 en tablas, ¿ya? Y estas tablas parten de un orden decreciente, partiendo por el 70% en un mes, rebajándose al 60% en otro, al 50% en otro, al 40%, entiendo que en otro, habría que revisar ahí la ley, y terminando en el mes número 6 en un 30%, ¿ya?
cuál va a ser la base de esa rebaja o de esa percepción de dinero, el promedio de las remuneraciones imponibles en los últimos 3 meses con cotizaciones anteriores a la declaración de autoridad o del pacto de suspensión, ¿ya? Desde luego, la ley no lo dice en ninguna parte, pero haciendo una analogía, debiese entenderse meses completos, ¿cierto? Esto es meses con 30 días trabajados, ¿no es cierto? Ojo, aquí, yo aquí les puse, la ficción, aquí opera una verdadera ficción jurídica, ¿no es cierto? Porque la suspensión de la relación laboral se asimila a una terminación del contrato. Recuerden ustedes que la cesantía o este subsidio, o seguro a la cesantía, como usted le quiera llamar, opera cuando su relación laboral terminó. Sin embargo, acá su relación laboral no ha terminado, está entre paréntesis, está en suspenso, y ahí, y sin perjuicio de ello, la ley le autoriza a usted para sacar progresivamente estos fondos hasta completar, por los porcentajes que acabamos de señalar, hasta el 6º mes, ¿ya? O hasta que en definitiva sus montos le alcancen, ¿no es cierto? Y después empieza a hacer uso de los fondos solidarios. Aquí básicamente indicamos los porcentajes. Ven aquí de cada giro. El primer mes 70, el segundo mes son 55, el tercero un 45, el cuarto un 40, el quinto un 35 y el sexto un 30. Y el séptimo o superiores, en definitiva, también siguen o se mantienen con un 30. ¿Ya? La razón de ser de lo progresivo, de lo decreciente, que sean estos retiros o giros a la cuenta de AFC, tienen una razón básicamente de política social, ¿no es cierto? Que implica que usted no pueda sacar todo de uno, todo de un solo giro, ¿no es cierto? Sino que esto tiene que ir a hacerse de una manera ordenada, y la manera más ordenada que encontró el legislador fue justamente indicar estos porcentajes, ¿ya? Bien. Podremos criticarlo, podremos debatirlo, que por qué no fue más de un 70 y fue un 90 o un 80 y ir bajando muy poco, porque básicamente lo que el legislador quiere es también lograr que el trabajador cesante, en definitiva, también encuentre trabajo, ¿ya? Recién les decía yo que esto en términos generales no se aplica a los trabajadores de casa particular, ¿ya? Pero sin embargo la ley sí contempla o sí establece una situación respecto a los trabajadores de casa particular, ¿ya? Y respecto de estos tipos de trabajadores, ¿no es cierto? Respecto a este tipo de trabajadores, ellos pueden impetrar el derecho a percibir su indemnización a todo evento, que está en el artículo 163, incisos 5 y siguiente, y ahí pueden retirar de su cuenta especial, que el empleador está obligado a tener, ¿no es cierto?, un equivalente a un 70% de su remuneración mensual imponible, o el saldo si este fuese menor, ¿ya? Ojo, aquí la ley no se plantea en la hipótesis progresiva que hablábamos recién, respecto a los trabajadores o trabajadoras de casa particular, porque no son solamente mujeres, ¿ya? Sino que pueden ser hombres o mujeres, ellos pueden, la ley los faculta para sacar de una, por así decirlo, un 70%. Bien, esos son los efectos respecto al trabajador. Vamos a analizar ahora los efectos respecto del empleador, ¿ya? El empleador, por cierto, durante el tiempo que dure la suspensión por acto de autoridad o por pacto, ¿no es cierto?, queda liberado del pago de remuneraciones por el tiempo determinado por la autoridad o bien el pactado, ¿no? Desde luego, este es sin lugar a dudas el principal aliciente, ¿no es cierto?, que tienen muchos empleadores para optar por esta norma, ¿no es cierto? Esto es no seguir pagando remuneración durante este tiempo, ¿no? Un segundo efecto es que tiene que pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social, las que podrá pagar, ojo,
con esto dentro de los 12 meses siguientes al término del estado de catástrofe, sin intereses ni multas, y se calcularán sobre el 50% de la remuneración que sirve de base para el cálculo de la prestación. Este es un pequeño, gran guiño, ¿no es cierto?, que el Ejecutivo le hizo a los empleadores, porque ¿qué es lo que en definitiva les dijo? Ojo, durante este tiempo que dura el estado de catástrofe, cuando la suspensión opere de pleno derecho, o durante el tiempo que dure su pacto consensuado, ¿no es cierto? Usted tiene que seguir pagando las cotizaciones previsionales y de seguridad en general, y de seguridad social en general, más o menos un 21% de la remuneración imponible del trabajador, ¿no es cierto? Pero les dice, si no tiene para producir y para pagar, yo le voy a dar 12 meses después de que cese el estado de catástrofe para que usted se ponga al día con todo, ¿ya? Y ojo, no pague o no cotice respecto del 100% de la remuneración, sino que cotice respecto del 50%. Raya para suma, el perjudicado, yo creo que salta a todas luces con esto, ¿no? Que es la parte trabajadora, ¿ya? Hay una cotización sí que no paga, ¿no es cierto? Que es la cotización destinada a financiar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que más o menos asciende al 0,95% más la tasa que tiene cada mutualidad por la actividad peligrosa que tenga ese trabajador, y eso se paga directamente en la mutual o en el ISTS. ¿Ya? Cuestión que también es discutible, porque si en este caso, no obstante estar suspendida la relación de trabajo, el trabajador sigue prestando su servicio a través de la modalidad de teletrabajo, por ejemplo, yo entiendo que, y pese a que no hay jurisprudencia, insisto, todo esto está muy nuevo, aplica de todas maneras la ley de accidente del trabajo para algún siniestro que pudiese ocurrir o acaecer en el propio hogar o en el lugar destinado para prestar esos servicios, ¿ya? No hay jurisprudencia, por lo menos de corte, en ese sentido. ¿Cómo se lleva a efecto? ¿Cómo se lleva a efecto, en este caso, la suspensión? La suspensión se lleva a efecto previa solicitud en línea, efectuada por el empleador ante la AFC, o por el trabajador si el empleador no lo hubiera hecho o incluido, ¿ya? ¿Qué tiene que incluir esta solicitud? La declaración jurada simple de que el trabajador no tiene los impedimentos que ya vimos en láminas pasadas, ¿no es cierto? Y toda la información necesaria para efectuar el pago al trabajador, ¿ya? Ojo, el que tiene que hacer o el que tiene que presentar esta documentación a la AFC es el empleador, ¿ya? Cuando hay un acto de autoridad, ojo, no me estoy refiriendo a otra situación, cuando hay un acto de autoridad o cuando hay un pacto, quien tiene la batuta, quien tiene la voz cantante en todo esto es el empleador, ¿ya? Y es el empleador quien tiene que enterar en la AFC esta documentación, que esta declaración jurada, ¿no es cierto? Y toda la información que sea requerida por esa entidad para que se realice el pago a los trabajadores, ¿no es cierto? Ahora, cuando el empleador no lo hace, es el trabajador, ¿no es cierto?, quien deberá de requerirlo, o bien el hacerlo, si que tiene los medios para ello, ¿no es cierto? Desde luego es el empleador el responsable de la veracidad de la información que aporte a la AFC, cuestión que estuvo bastante en entredicho en la primera parte o en la primera etapa de la aplicación de esta ley, ¿no es cierto? Tanto es así que se incorporó por la 21.132 un tipo penal en la ley corta, ¿no? Y además se encuentra obligado a remitir mensualmente a la Dirección del Trabajo una nómina de trabajadores que se encuentren afectos a este beneficio, ¿no es cierto? La Dirección del Trabajo, por su parte, puede determinar incumplimiento, puede aplicar sanciones y denunciar en tribunales de toda índole, laborales, civiles e incluso penales ahora con el tipo penal. Ojo, está obligado a hacerlo. La Dirección del Trabajo son funcionarios públicos y ellos tienen la obligación de denunciar los hechos que revisten el carácter de delito o que pudiesen tener
o pudiesen incurrir en un delito, ¿no? La segunda hipótesis, aparte, ¿no es cierto?, de esta suspensión, es acordar individualmente o de forma colectiva una rebaja de jornada hasta en un 50%. Y esta sí que es novedosa, y esta sí que a mí me gusta o me agrada bastante, ¿no? Ojo, porque en esta opción, desde sus inicios, desde que se sentó la 21.227, lo que se requirió es acreditar, para poder hacer efectiva esta hipótesis, por parte del empleador, complicaciones o urgencias económicas de la empresa, ¿no es cierto? ¿En qué consiste? El empleador sigue pagando la remuneración y las cotizaciones proporcionales a la jornada pactada, a la mitad de la jornada, en el mejor de los casos, ¿no?, para el empleador, y la diferencia la paga también el seguro de cesantía. Es decir, el empleador paga un 50% de la remuneración y la AFC le va a pagar el otro 25%. ¿Ya? Para llamar la suma es bastante interesante económicamente para los trabajadores, ¿no es cierto? ¿Qué se asegura con esta medida? Se asegura que los trabajadores van a recibir además un complemento, como yo les señalaba, a su remuneración, con cargo a su cuenta individual de seguro de cesantía, ¿ya? Ojo, pero hasta por un monto del 50%. Si se agotan esos recursos, pueden acceder al Fondo de Cesantía Solidario, ¿ya?, que será de hasta un 25% de sus sueldos, y la reducción de la jornada es de un 50%. Esto la ley le puso un tope, ¿ya?, y es de 225.000 pesos mensuales, ¿ya? Además, se mantienen bajo esta modalidad otro tipo de beneficios como son los aguinaldos, las asignaciones, los bonos, si el trabajador tiene derecho a ellos en este tiempo, ¿no? Requisitos para acceder a este beneficio respecto a los trabajadores y empleadores también, hacemos el mismo, con la misma estructura que vimos respecto del pacto de suspensión. Respecto de los trabajadores, la ley aquí distingue, ¿no es cierto?, qué tipo de trabajador. Respecto a los trabajadores con un contrato indefinido, que vendrían a ser la regla general en materia de contratación laboral, estos tienen que tener 10 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas con el mismo empleador. Una vez más volvemos al mismo tema, que el legislador no lo ha contemplado de manera expresa o de manera mucho más clara. ¿Qué se entiende por tener 10 cotizaciones mensuales? Como no lo ha dicho, tenemos que irnos al texto de la ley, ¿cierto? Y quiero que me dice el texto de la ley que esas cotizaciones deben de estar en mi cuenta individual, en mi cuenta individual en la AFP, ¿no? Y deben de estar ingresadas, esto es, declaradas y pagadas, no simplemente declaradas o declaradas y no pagadas, como normalmente, o como en muchos casos de manera lamentable se hace, ¿ya? Y la segunda diferenciación que aquí hace el legislador es respecto de los trabajadores con un contrato a plazo fijo, por hora faena o servicio determinado, ¿no es cierto? Y en este caso fue menos exigente, ya que solamente exige 5 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas, ¿ya? En lo referente a la duración de este acuerdo de reducción o de rebaja de jornada, este también va a depender de acuerdo del tipo de trabajo, ¿no es cierto? En el caso de los trabajadores con un contrato a plazo fijo o por obra o faena servicio determinado, esta rebaja de jornada puede durar como máximo 3 meses. Y en el caso de los trabajadores o trabajadoras con contrato indefinido, puede durar esta rebaja máximo 5 meses, ¿ya? Ojo, la 21.232 no modificó estos plazos, o sea, puede perfectamente esto traspasarse o superar el estado de pandemia, y todo apunta a que así va a ser, ¿no? De tal manera que, a no extrañarse que se haga una modificación legal que regule o que modifique esto que estamos hablando, por ejemplo, ¿no?, entre otras cosas, ¿ya? Tampoco pueden gozar de este beneficio quienes estén gozando, ojo acá, porque el legislador, a diferencia del pacto de suspensión anterior, en donde circunscribió el fuero a fuero maternal, aquí no, fíjense. Aquí, por expresa disposición legal, dice que no pueden pactar lo que los trabajadores que estén gozando del fuero laboral en términos generales, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, un fuero sindical.
Y los requisitos respecto del empleador, de aquí sí, desde un comienzo, ¿no? Dio el legislador un golpe de timón certero, ¿no? Aquí, desde un comienzo, exigió ser contribuyente de IVA y que su disminución en promedio de las ventas por los 3 meses consecutivos exceda un 20% respecto al promedio contado en el mismo periodo de 3 meses del ejercicio anterior. Esto es acreditar una rebaja efectiva de las ventas, ¿no es cierto? Segundo caso, y ahí se va a poder aplicar cuando la empresa se encuentra en un proceso de reorganización empresarial. Esta es una de las modalidades que contempló la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, ¿ya? En tercer lugar, que se encuentra en un proceso de asesoría económica de insolvencia. Miren, eso es bastante... este literal C es bastante... Yo diría que nadie lo ha podido explicar. Yo he participado en varios foros con otros colegas y nadie me ha sabido decir qué se entiende por esto. ¿Ya? Que se encuentre en un proceso de asesoría económica de insolvencia. Esto es un verdadero cajón desastre, ¿no? Porque da para todo. Proceso de asesoría económica de insolvencia la puedo hacer yo, por ejemplo. Yo como abogado puedo asesorar a mi cliente en una etapa de insolvencia. Y cuando yo determine que está en un proceso económico de insolvencia con un certificado que le emita yo, él pudiese eventualmente acceder a este requisito. ¿Ya? Es bastante poco serio como se lo estoy planteando, pero la verdad es que en la letra C no se explica de otra manera, ¿no? Porque no pone más requisitos que eso, encontrarse en un proceso de asesoría económica de insolvencia. Y el literal D habla de las empresas o establecimientos o faenas que no puedan paralizar sus actividades y que necesiten reducir la jornada de trabajo de sus trabajadores para poder mantener la continuidad de su operacional y para proteger la vida y salud de sus trabajadores. ¿Cómo se accede a este beneficio de la rebaja de jornada? El empleador o empleadora tiene que realizar el trámite en línea. En este caso, en el sitio web de la Dirección del Trabajo. ¿Se acuerdan que en el pacto de suspensión se hacía, o en la suspensión de pleno derecho se hacía directamente en la AFC, preferentemente a través de medios electrónicos, ¿ya? Básicamente mail, ¿no? O a través de la plataforma web de la AFC. En este caso se hace en la Dirección del Trabajo, ¿ya? Para suscribir el pacto con el trabajador u organización respectiva, ¿ya? Posteriormente, una vez que el empleador realiza el trámite de la Dirección del Trabajo, es el trabajador o el sindicato, que entonces hace con el sindicato, quien tienen que aceptar el pacto digitalmente en el mismo sitio de la web. Ojo, la ley no señaló plazo. Tercero, suscrito el acuerdo, se generará un documento anexo de contrato de trabajo, ¿ya? El cual se entiende, ratificado por las partes, se entiende como un anexo de contrato, ¿ya? ¿Qué más planteó la ley en este término? Y esto sí lo agregó la de 20.232, planteó una prohibición de despedir, ¿ya? ¿Qué es lo que me dice el legislador? Me dice que durante el plazo de 6 meses, o bien existiendo estado de catástrofe aún, así que este se mantuviese vigente después de los 6 meses de esta ley, decretado por el presidente de la República, por cierto, no se podrá poner término a los contratos de trabajo por la causal del numeral 6 del artículo 159 del Código del Trabajo. Esto es caso fortuito o fuerza mayor, cuando se invoque como motivo los efectos de la pandemia del COVID, ¿ya? Ojo con esto, es solo respecto de esa causal, no respecto de las otras, ¿ya? En ese sentido estamos bastante atrás respecto de otras legislaciones. A lo mejor ustedes quieren llamarla más populista, puede ser perfectamente así. Pero en otras legislaciones se prohibió completamente el despido, ¿ya? En este caso, en el caso chileno, simplemente por una de las causales de despido que contempla el legislador, 159.6. Y bien acotado, ¿no es cierto? Por 6 meses o por todo el tiempo que dure el estado de catástrofe decretado presidencialmente, ¿no? En este escenario, el trabajador tiene derecho, cuando así es despedido, a ser reincorporado y que se le pague lo que debió de haber recibido en el tiempo intermedio. Ojo con esto,
porque puede perfectamente ocurrir que el trabajador despedido por 159.6, caso fortuito o fuerza mayor, desee no reincorporarse y desee, por así decir, por decirlo en palabras simples, discutir la causal en un tribunal y a lo mejor así optar a indemnizaciones. Eso, con el actual tenor legal en tiempos de pandemia, eso no se puede hacer, ¿ya? En otras palabras, ese despido es nulo. Y al ser nulo, ¿qué es lo que me dice el legislador? Que debe devolverse, debe así declararse por el tribunal y debe devolverse al Estado inmediatamente anterior a el hecho o acto que genera la nulidad. Y por lo tanto, tiene que volverse a reincorporar el trabajador, ¿ya? Como les decía, lamentablemente sí se puede despedir o aplicar el resto de las causales, necesidades de la empresa, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo que es súper lamentable, sobre todo cuando ya se aplicaron los fondos de la AFC, ¿no? ¿Qué más contempla esta ley? Contempla un tipo penal en el artículo 14, que básicamente refiere a todos que hagan mal uso, ¿no es cierto?, de los beneficios que establece esta ley, lamentablemente con penas muy bajas, ¿no es cierto?, que son penas de presidio menor en sus grados medio a máximo. Si mis conocimientos en derecho penal me acompañan, van de 541 a 5 años de cárcel. Aquí la responsabilidad es una responsabilidad de la persona jurídica y también, por cierto, de sus representantes legales, finalmente, en definitiva, ¿cierto? Y lo último que incorporó la 21.232 es la prohibición de repartir vivienda, cuestión que fue bastante cuestionada, no sé si se recuerda. Y por eso se incorporó el actual artículo 30 de la ley. Y en definitiva, que lo que me dice que las empresas que se acojan a estos beneficios, que tengan la naturaleza jurídica de sociedades anónimas, no pueden durante este tiempo distribuir dividendos entre sus accionistas por este ejercicio comercial. Tampoco quienes pueden o quienes tengan la calidad de directores de esas sociedades anónimas pueden percibir o cobrar dietas o ingresos de esas empresas de ningún modo. Pero lo que se le olvidó al legislador aquí fue señalar la sanción. No existe. Si usted analiza la ley, no hay sanción. ¿Qué sanción hay? ¿Qué sanción aplicamos? La verdad es que no tenemos idea, ¿ya? Eso sería. Gracias por su atención. Estoy a disposición de ustedes para las preguntas que quieran formular. Muchas gracias, Rodrigo, por tu exposición. Bueno, recogiendo un poco las impresiones de los asistentes, existen varias de las preguntas que tú fuiste resolviendo durante la charla, pero se enfocan en principio sobre los alcances de la suspensión de la relación laboral o del pacto de reducción. En cuanto al tiempo, Oscar nos pregunta en qué casos donde hubo rebaja de remuneraciones de alguien por algún porcentaje se puede volver al sueldo normal. O sea, en qué momento, si lo contempla la ley o qué explicación nos das tú, qué certezas hay para una persona o qué criterios hay para decir, bueno, esto ya acabó, tengo derecho a exigir reincorporarme o tengo derecho a exigir mi remuneración completa o mi remuneración por parte del empleador. Sí, bueno, gracias Cristian por la pregunta. Efectivamente, la ley contempla presupuestos fácticos y el presupuesto fáctico es un presupuesto de tiempo, ¿no es cierto?, de 6 meses, o el tiempo en definitiva que dure la situación de pandemia. Desde luego, nada obsta a que las partes puedan adelantar ese tiempo y puedan dejar sin efecto ese pacto si así lo estiman, ¿ya? Otro tema que se repite en las preguntas, y que tú te referiste también a alguna de las formas de determinación de la relación laboral durante la suspensión. Entonces tú nos señalabas que había ahí una prohibición de una causal, pero nos preguntan también qué pasa, por ejemplo, en el caso de un trabajador que renuncia antes de que la empresa se acoja a este beneficio, en marzo, por ejemplo. Esa persona dijo, bueno, yo mejor voy a renunciar, y resulta que después aparecen estos beneficios y la persona ya renunció. Efectivamente, en ese caso no se le aplican estos beneficios.
¿ya? Porque la persona dejó de tener relación laboral hasta antes de poder aplicar esta ley. No pudiésemos hacer renacer la relación laboral posteriormente. Lógicamente, para que ello ocurra, la renuncia tiene que cumplir con los requisitos del artículo 177, y esto es que la renuncia tiene que hacerse por escrito, tiene que ratificarse ante un ministro de fe laboral, que para estos efectos puede ser un inspector del trabajo, un notario o un oficial de registro civil en aquellas comunas donde no haya notario. Y también se nos pregunta, Rodrigo Núñez nos pregunta, ¿qué pasa si es que la falta de cotizaciones pagadas es culpa en definitiva del empleador? ¿Qué pasa si es que por una negligencia del empleador el trabajador no puede acceder a estos beneficios? Es una excelente pregunta. Si el trabajador no puede acceder a estos beneficios por una negligencia del empleador, realmente él tiene que echar mano a la batería de acciones que la ley le franquea, dentro de las cuales están las acciones laborales, por cierto, y también las acciones penales, en este caso por una apropiación indebida de cotizaciones previsionales para el evento que las cotizaciones hayan sido declaradas y no pagadas. ¿Ya? Recuerde usted que el empleador actúa para efectos de la retención de estos fondos como un depositario, ¿no es cierto? Y él descuenta, retiene y entera, ¿ya? Pero cuando falta descontando y reteniendo y no enterando, lo que hizo en definitiva fue apropiarse indebidamente de cotizaciones previsionales, y eso es un delito, ¿ya? Desconozco si en la actualidad ese delito está siendo perseguido y en definitiva sancionado como corresponde por nuestros tribunales y por nuestro persecutor penal, que es el Ministerio Público, pero la acción debiese de intentarse también de esa forma. Laboralmente, la verdad es que la respuesta es mucho más lenta, ¿no es cierto? Porque en definitiva podría implicar, en el mejor de los casos, una sanción de nulidad al despido, pero con nuestra situación de pandemia y nuestra situación de funcionamiento de nuestros tribunales, eso se hace bastante poco operativo, por así decirlo. Claro, por los tiempos que implicaría ejercer esos derechos. Esos derechos están, pero son de lento ejercicio, y mientras tanto la persona tampoco podría acceder a estos beneficios. Exactamente. También se nos pregunta por el chat respecto al comienzo de este sistema por parte del empleador, porque nos pregunta Rodrigo, Rodrigo Núñez, ¿qué pasa con la aplicación de esta presunción del 20% de la disminución que está enfocado hacia el IVA? ¿Solo se aplica a las empresas que registran sus ventas de esa forma? ¿No se aplicaría, por ejemplo, a los establecimientos educacionales o a las empresas que se encuentran exentas de pago de IVA o que tienen otra forma de ingresar sus utilidades porque prestan otro tipo de servicios? Eso es correcto. Lamentablemente, y también se discutió en su minuto en la génesis de este proyecto, ¿no? Y la verdad es que por ser más abarcadores que impuestos, ¿no? Que las otras situaciones que tú me planteas solamente aplica respecto a contribuyentes de IVA, ¿ya? De tal manera que si hay un contribuyente que no sea de IVA, ¿no? Y que sea de alguna de las otras formas que tú me planteas, digamos, en definitiva, él como empleador no podría acceder a este beneficio, por ejemplo, en el pacto de la rebaja. Y siempre en el comienzo de esta modalidad, nos pregunta Manuel Rocco y otro usuario que sale individualizado con su teléfono, ¿qué pasa si es que el trabajador es el que se niega dice yo no quiero acogerme a esto, no quiero reducir mi jornada o no quiero acogerme a esto, no quiero ocupar mi seguro de cesantía, y que decide no firmar? ¿Qué pasa si es que, o por otra parte, este otro usuario nos pregunta, ¿qué pasa si es que no se ha firmado el acuerdo? O sea, si el empleador dijo, yo me acojo como empresa a esta modalidad, pero no le avisa a los trabajadores o los trabajadores no firman, no participan. Eso es perfectamente posible, Cristian. Recordar que esta ley, dentro de todas las hipótesis posibles para proteger, entre comillas, el empleo, plantea muchas hipótesis que son voluntarias, entonces que son pactadas, ¿ya? Una de ellas es la suspensión laboral pactada.
Lamentablemente, la cuarentena es el acto de autoridad por antonomasia, ¿no es cierto? Afecta en la actualidad prácticamente 9 millones de chilenos, ¿no? De tal manera que 9 millones de chilenos o los trabajadores que estén en esas comunas, ¿no? O en esas regiones, que son muchísimos, la verdad es que no tienen mucho que opinar al respecto si el empleador decide ejercer esta facultad, que ellos podrían ejercerlo de manera directa, sin ninguna consulta siquiera a sus trabajadores. Ellos ejercen el pacto fisianamente. No opera respecto de la suspensión pactada o respecto de la hipótesis de la rebaja. Sí, hay un par de preguntas más, 2 o 3, que se encuentran ya incluidas en tu exposición acerca de las modificaciones legales que se fueron sucediendo a esta primera ley, y con respecto a la constancia de la cesantía para objeto de hacer valer estos créditos comerciales que puedan tener una cláusula. Eso ya está abordado. No sé si me permite aclararlo, porque es otro punto que la ley o el legislador tampoco ha dado una respuesta sancionatoria adecuada. Porque ¿qué es lo que me dice el legislador? El legislador me dice que para yo hacer efectivo de manera retroactiva estos seguros asociados a mis créditos comerciales con bancos, con instituciones financieras, debo de requerir de mi empleador un certificado que acredite esto, ¿no? Pero la ley no se puso en la situación en que el empleador se niega a dar esto. Si pudiese perfectamente ocurrir, que el empleador no dé este certificado, no emita este certificado. ¿Ya? ¿Qué me queda con ese camino? Simplemente recurrir a la fiscalización por antonomasia, que en este caso es la Dirección del Trabajo, que como sabemos, lamentablemente también está trabajando, yo diría que la Inspección del Trabajo a un cuarto de máquina. Otra pregunta que hay al respecto ahora último, se agregaron, dice un trabajador que está bajo protección del empleo, ¿puede trabajar? O sea, ¿puede, por ejemplo, en forma independiente suscribir algún contrato de prestación de servicios honorarios, emitir boletas, en definitiva? Sí, la ley no lo prohíbe de tal manera que es posible. Sería posible. Y finalmente, Orlando Inostroza nos pregunta acerca del alcance. Cuando existe una suspensión laboral por acto de autoridad, ¿esta afecta a la totalidad de los trabajadores de una sucursal o de una empresa que es única? Y la nómina de trabajadores que son suspendidos laboralmente, tú ya nos explicaste que eso se tiene que ir informando mes a mes. Pero es discrecionalmente el empleador puede decir, ya, estas personas van a acogerse a esta modalidad y yo me quedo trabajando con estas otras y mantengo el funcionamiento. Debiese de aplicarse a todos los trabajadores que están en esa hipótesis o en esa situación de suspensión. Ya no existe esa posibilidad que existe, por ejemplo, en derecho laboral colectivo, ¿no? Que, como sabemos algunos, implica la obligación, en este caso, de los trabajadores de proporcionar un equipo de emergencia que siga manteniendo la continuidad de la relación laboral durante el periodo o la etapa de huelga, ¿no? Aquí no existe esa posibilidad. ¿Ya? Aquí, cuando se opera de esta forma, la empresa paraliza completamente. A eso apunta, y ese es el objetivo del legislador. Muchas gracias, Rodrigo. Esas son las preguntas que pudimos interesar. Quizá hay algunas que se fueron quedando, pero entendemos que fueron incluidas durante tu exposición. Le voy a dar entonces la palabra a nuestro presentador para que haga ya el cierre de esta reunión. Muchas gracias, Rodrigo. A todos ustedes, queridos amigos, agradecemos su valiosa participación en este interesante tema en que hemos advertido, ¿no es cierto?, que cubrir las necesidades sociales debería ser un rol del Estado, que se está cubriendo con un seguro de cesantía que fue creado para otra circunstancia. Esperemos que este estado de excepción de pandemia no concurra más allá de 6 meses o un año, que estos fondos puedan acabarse incluso con el subsidio de los 12.000 millones de dólares que está colocando el Estado, que sería muy complejo para adelante y se agotan los estados de este seguro de cesantía.
Bueno, queremos agradecerles, queremos dejarlos también cordialmente invitados para el próximo martes 14 de julio, en que tendremos una interesante conferencia del sociólogo señor Sergio Murga, quien nos ofrecerá una conferencia tan interesante como la que hemos escuchado esta noche. Muchas gracias a todos y por favor, cuídense en este estado de excepción de pandemia. Muy buenas noches. Buenas noches a todos, gracias por tu atención. Buenas noches.